Prepárese para presenciar cómo 10 miembros del clan enfrentan sus cadenas perpetuas en el tribunal. Algunos lloran, otros se burlan y otros se quedan completamente paralizados en estas impactantes reacciones reales captadas en cámara. Número 10. Fraser Glenn Cross. Examine Fraser Glenn Cross. Last week he was found guilty, as many of you know, of his crimes and now faces the death penalty. Fraser Glenn Cross, también conocido como Frazier Glenn Miller, fue un ex líder del Ku Klux Klan que convirtió uno de los domingos más comunes de Estados Unidos en una escena de odio y horror. El 13 de abril de 2014, en Overland Park, Kansas, Cross condujo hasta un centro comunitario judío y posteriormente a una residencia judía cercana. Armado con una escopeta y una pistola, abrió fuego contra personas inocentes a las que no conocía. Eligió a sus objetivos por una sola razón, porque creía que eran judíos. Prosecutors say that he intended to kill Jews, but say what he didn't know is that all 3 victims were Christian. Al final del ataque, 3 personas habían muerto. Briett Underwood, de 14 años, su abuelo, William Corporon, y Terry Lamano, de 53. Ninguno de ellos era judío. El odio de Cross lo había cegado tanto que ni siquiera sus víctimas pertenecían al grupo al que quería perjudicar. Su arresto se produjo poco después del tiroteo. Cuando la policía lo atrapó, gritó insultos antisemitas y declaró claramente su motivo: quería matar judíos. Su juicio comenzó en 2015 y desde el principio, Cross lo convirtió en un espectáculo. Despidió a sus abogados y decidió representarse a sí mismo. Durante todo el proceso, se mostró desafiante, profiriendo comentarios racistas en el tribunal, interrumpiendo a los testigos y llamándose un soldado de la raza blanca. El jurado y el público vieron a un hombre sin remordimientos y que se enorgullecía de sus crímenes. Sin embargo, su propia arrogancia selló su destino. Tras un juicio de 2 semanas, el jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable de homicidio capital, intento de homicidio y varios cargos relacionados con armas de fuego. Durante la sentencia, Cross intentó justificar sus actos, incluso diciéndoles al jurado que estaba orgulloso de lo que había hecho. Pero la ley no se doblegó ante su odio. El tribunal lo condenó a algo peor que la cadena perpetua. Fue condenado a muerte, la primera sentencia de este tipo en Kansas en más de una década. Número 9. Travis McMichael, Gregory McMichael y William Bryan. Count 9. Criminal attempt to commit a felony. I just killed a man. I had blood on me still. It was the most traumatic event of my life. I was scared to death. I mean, it was... El 23 de febrero de 2020, Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años, salió a correr por el barrio de Satilla Shores, cerca de Brunswick, Georgia. Los McMichaels, Travis, un exmiembro de la Guardia Costera de 34 años, y su padre, Gregory, un investigador retirado, vieron a Arbery y, erróneamente, asumieron que era un ladrón. Tomaron sus armas, se subieron a una camioneta y lo persiguieron por la calle. Su vecino, William Bryan, se unió a la persecución en su propio vehículo, grabando el horrible suceso con su teléfono. 25-year-old Ahmaud Arbery, seen here being killed in the street on February 23rd in Brunswick, Georgia. El video mostraba a Arbery corriendo por su vida mientras los camiones lo acorralaban. Cuando Arbery intentó esquivarlos, Travis McMichael lo enfrentó con una escopeta. Se produjo un forcejeo y Travis disparó 3 tiros a quemarropa. Arbery se desplomó y murió en la carretera. Las imágenes de sus últimos momentos se convertirían posteriormente en la prueba clave del caso. Some showing this unidentified person who began visiting the property in October and took nothing. Durante más de 2 meses no se realizaron arrestos. Inicialmente, los fiscales locales se negaron a presentar cargos contra los hombres, alegando la ley de arresto ciudadano de Georgia.
La indignación pública estalló tras la viralización del video en mayo de 2020, lo que obligó a las autoridades estatales a intervenir. La Oficina de Investigación de Georgia arrestó a los 3 hombres en cuestión de días. Su juicio comenzó en noviembre de 2021 y atrajo la atención nacional. La fiscalía argumentó que Arbery estaba desarmado y que fue atacado únicamente por su raza. La defensa alegó que los hombres actuaron en defensa propia. Through the trial of this case. That becomes the reality. This is what a mob-dominated trial looks like in the 21st century, and we're asking for the mistrial. Tras 2 semanas de testimonios y apasionantes alegatos finales, el jurado declaró a los 3 hombres culpables de asesinato. Travis McMichael recibió cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Gregory McMichael y William Bryan también fueron condenados a cadena perpetua, con Bryan con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. 2, court sentences Mr. Bryan to life with the possibility of parole on count 3. En 2022, el trío se enfrentó a un juicio federal por delito de odio, donde fueron nuevamente declarados culpables, esta vez por violar los derechos civiles de Arbery y atacarlo por ser negro. Las condenas federales les aseguraron pasar el resto de sus vidas en prisión. La justicia impartida en el caso de Ahmaud Arbery se convirtió en un punto de inflexión, llevando a Georgia a derogar su antigua ley de arresto ciudadano y aprobar una legislación más severa contra los delitos de odio. Número 8. José Torres y Kayla Norton. En 2015, José Torres y Kayla Norton se convirtieron en los rostros de un impactante crimen de odio ocurrido en Douglasville, Georgia. Lo que comenzó como la celebración de cumpleaños de una familia local se convirtió en un día de miedo y odio cuando la pareja y sus amigos, miembros de un grupo autodenominado Respeto a la Bandera, recorrieron un vecindario ondeando banderas confederadas, gritando insultos raciales y amenazando a familias negras. They used the N-word and they said they were going to kill people on my property. The people in the pickups are from a group called Respect the Flag, referring to the Confederate flag. El grupo interrumpió la fiesta de cumpleaños de un niño, un evento inocente lleno de globos, niños y música. Torres y Norton, ambos armados, se unieron a otros mientras rodeaban la propiedad en camionetas, gritando insultos racistas. Testigos declararon que Torres apuntó con su escopeta a la multitud aterrorizada, amenazando con matarlos. Fue un día que se suponía era de alegría y rápidamente se convirtió en un momento de terror y humillación para toda una comunidad. Las investigaciones policiales vincularon rápidamente a Torres y Norton con varios incidentes similares ese fin de semana, donde el grupo acosó a residentes negros en todo el condado de Douglas. Cuando aparecieron videos de su comportamiento en línea, cundió la indignación. La pareja afirmó que era solo una muestra de orgullo sureño, pero la fiscalía lo vio de otra manera. Fue intimidación alimentada por el odio racial. Su juicio en 2017 expuso las oscuras corrientes subyacentes de racismo que aún persistían en la comunidad. La fiscalía los acusó bajo la ley antiterrorista de pandillas callejeras de Georgia, enfatizando que sus acciones fueron coordinadas y buscaban sembrar el miedo. Los testigos rompieron a llorar al describir las amenazas y cómo los niños gritaban de miedo mientras Torres les apuntaba con su arma. La tensión en la sala se apoderó de la sentencia cuando el juez emitió su fallo. José Torres fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 13. Kayla Norton recibió 15 años, de los cuales cumplió 6. Ambos lloraron al escuchar sus sentencias, conscientes de la gravedad de sus crímenes. El juez les recordó que la libertad de expresión nunca incluye la libertad de aterrorizar a otros. Número 7. Jeremy Christian. The man convicted in the deadly Max attack will spend the rest of his life. En mayo de 2017, un crimen impactante tuvo lugar en Portland, Oregón, que horrorizó a todo el país.
Jeremy Joseph Christian, un hombre de 35 años, conocido por sus opiniones extremistas y racistas, cometió uno de los crímenes de odio más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Comenzó una tarde de viernes normal, cuando Christian subió a un tren Max y empezó a gritar insultos racistas y antimusulmanes a dos jóvenes negras, una de las cuales llevaba hijab. Sus palabras fueron violentas, llenas de odio y tan fuertes que aterrorizaron a todos los que estaban cerca. Tres hombres, Taliesin Namkai Meche, Ricky Best y Mika Fletcher, decidieron intervenir y proteger a las niñas. Lo que sucedió a continuación convirtió un momento de valentía en tragedia. Christian sacó un cuchillo y atacó a los hombres. Namkai Meche y Best fueron apuñalados mortalmente, mientras que Fletcher resultó gravemente herido, pero sobrevivió. El incidente fue grabado por cámaras de seguridad y pronto se extendió por todo el país como símbolo de odio y heroísmo. Christian fue arrestado poco después del ataque, aunque seguía gritando frases racistas y violentas mientras lo ponían bajo custodia. Su falta de remordimiento sorprendió tanto a los investigadores como al público. Durante su juicio en 2020, no mostró ningún arrepentimiento e incluso les gritó a las familias de las víctimas en el tribunal. La sala del tribunal estaba tensa. Cada audiencia era un doloroso recordatorio de lo profundo que puede ser el odio. La fiscalía construyó un caso sólido utilizando pruebas en video, testimonios de testigos presenciales y las propias publicaciones de odio de Christian en línea. La defensa alegó que sufría una enfermedad mental, pero el jurado no quedó convencido. En febrero de 2020, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos principales, incluyendo 2 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y crímenes de odio. En junio de 2020, la jueza Cheryl Albrecht condenó a Jeremy Christian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas lloraron, pero también sintieron alivio. Se había hecho justicia. Número 6. James Alex Fields Jr. James Alex Fields Jr. se convirtió en un símbolo de la violencia impulsada por el odio en la América moderna tras los trágicos sucesos del 12 de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia. Ese día, la ciudad celebraba la manifestación Unite the Right, una reunión de supremacistas blancos, neonazis y extremistas de extrema derecha. La tensión era alta mientras los contramanifestantes se congregaban para oponerse a las manifestaciones racistas. Lo que comenzó como un día de protestas rápidamente se convirtió en caos y muerte. Fields, un joven de 20 años de Ohio, llevaba mucho tiempo admirando a Adolf Hitler y la ideología Nazi. Llegó a Charlottesville con el mismo odio que impulsaba a los manifestantes que coreaban «Los judíos no nos reemplazarán». Pero su crimen pronto se volvería mortal. Tras declararse ilegal la manifestación y dispersarse la multitud, Fields condujo su Dodge Challenger por las calles del centro, llenas de contramanifestantes. Sin dudarlo, aceleró contra la multitud, atropellando a decenas de personas. Una mujer, Heather Heyer, de 32 años, murió en el acto. 19 personas resultaron gravemente heridas, algunas despedidos por el impacto. El momento quedó grabado en vídeo y dio la vuelta al mundo. Una horrible instantánea del odio convertido en asesinato. El proceso judicial fue rápido pero deliberado. Fields fue arrestado ese mismo día, acusado primero de asesinato en segundo grado, que posteriormente se elevó a asesinato en primer grado. Ya que la fiscalía describió su acto como premeditado. Durante su juicio en 2018, la sala escuchó los conmovedores testimonios de sobrevivientes que aún sufrían fracturas y traumas. La fiscalía presentó el historial de Fields en las redes sociales, repleto de contenido racista y violento, lo que demostraba su intención de causar daño. Su defensa argumentó que tenía miedo y pánico, pero las pruebas revelaron otra historia, la de violencia deliberada y llena de odio. En diciembre de 2018, el jurado declaró a James Alex Fields Jr. culpable de todos los cargos.
fue condenado a cadena perpetua más 419 años de prisión. Posteriormente, en un caso federal por delito de odio, It happened while we were watching what was happening there on the Hill. There's a jury in Charlottesville, Virginia, who has recommended a life prison sentence for James Field. se declaró culpable de 29 cargos para evitar la pena de muerte y recibió otra cadena perpetua. Número 5. Techo antitormentas Dylan. So you shoot him? Yes. What kind of gun did you use? A Glock 45. Okay. Dylan Storm Roof entró en la sala del tribunal en 2017 con la misma expresión inexpresiva que había atormentado a Estados Unidos desde la noche del 17 de junio de 2015. Tenía 21 años, estaba pálido, callado y sin mostrar ningún arrepentimiento. El hombre acusado de asesinar a 9 feligreses negros de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, finalmente comparecía ante la justicia. La sala del tribunal estaba tensa. Los familiares de las víctimas estaban sentados a pocos metros de distancia, muchos con fotos de sus seres queridos en la mano. Roof había optado por representarse a sí mismo, negándose a tener asistencia legal durante la mayor parte del juicio. Los fiscales comenzaron describiendo lo que llamaron un acto frío y calculado de odio racial. Relataron al jurado cómo Roof entró en la iglesia durante un estudio bíblico, permaneció sentado en silencio durante casi una hora y luego abrió fuego, recargando varias veces. Los sobrevivientes testificaron con dolorosos detalles. Uno recordó haberse escondido debajo de una mesa mientras Roof le decía, "Tienen que irse". Otro describió cómo los miró directamente a los ojos antes de disparar. Through the planning and practice that went in. GPS maps were also shown that indicated Roof was in Charleston 6 months and 3 weeks before the shooting. And both of those maps show that Roof stopped in front of Emanuel A. Las pruebas eran abrumadoras. El video de su confesión, su manifiesto racista en línea y las fotos donde aparecía posando con la bandera confederada y una pistola. Roof nunca negó lo que hizo. En su declaración final, le dijo al jurado que sentía que tenía que hacerlo. Su voz serena solo profundizó el horror en la sala. La fiscalía abogó por la pena de muerte, calificando sus acciones de ataque a la fe, la paz y la raza. La defensa intentó perdonarle la vida, alegando inestabilidad mental, pero Roof se negó a permitir que usaran la locura como defensa. Tras menos de 3 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime. Culpable de los 33 cargos federales, incluyendo delitos de odio con resultado de muerte. En enero de 2017, Dylan Roof fue condenado a muerte, la primera persona en la historia de Estados Unidos en recibir una sentencia de muerte federal por un delito de odio. As I sat in the courtroom, this is a very hollow victory. Incluso el presidente Joe Biden, quien posteriormente se opuso a la pena capital, se negó a conmutar su sentencia. Roof permanece en el corredor de la muerte federal en Indiana. La justicia, aunque pesada y tardía, se hizo realidad, un recordatorio de que en Estados Unidos, incluso el odio perpetrado en nombre de una ideología puede llegar a su fin bajo el Estado de Derecho. Número 4. Peyton Gendron. I'm very sorry for all the pain I forced the victims and their families to suffer through. I'm very sorry for stealing the lives of your loved ones. El 14 de mayo de 2022, Peyton Gendron, de 18 años, perpetró uno de los ataques racistas más mortíferos de la historia reciente de Estados Unidos. Market, saying he was planning to continue his hate-fueled, racist rampage to kill as many black people as possible. It appeared that... Armado con un rifle de asalto, chaleco antibalas y una cámara en el casco, Gendron condujo durante horas hasta Tops Friendly Market, en un barrio predominantemente negro de Buffalo, Nueva York. Su intención era clara. Quería matar a la mayor cantidad posible de personas negras. Police arresting the suspected shooter. This woman, visibly distraught, falling to the ground. Transmitió en vivo su ataque en línea, transmitiendo el horroroso acto en tiempo real.
En cuestión de minutos, disparó a 13 personas, matando a 10, la mayoría afroamericanas. Los investigadores descubrieron posteriormente que Gendron había escrito un manifiesto racista repleto de ideología supremacista blanca y referencias a la teoría del gran reemplazo, una conspiración que afirmaba que los estadounidenses blancos estaban siendo reemplazados por minorías. Sus acciones fueron deliberadas, planeadas durante meses y profundamente arraigadas en el odio racial. Al ser capturado en el lugar de los hechos, tras apuntarse con el arma a la cabeza y ser persuadido a entregarse, Gendron no mostró ningún arrepentimiento. Su arresto marcó el inicio de un largo y emotivo proceso legal que expondría la profundidad de sus odiosas creencias. En noviembre de 2022, Gendron se declaró culpable en un tribunal estatal de múltiples cargos de asesinato en primer grado y terrorismo doméstico motivado por el odio. Esta declaración evitó a las familias de las víctimas un largo juicio, pero confirmó su culpabilidad sin lugar a dudas. En febrero de 2023, durante su sentencia, la sala se llenó de dolor e ira mientras los familiares de las víctimas le hablaban directamente. Un padre gritó que Gendron jamás será perdonado, mientras que otros exigieron justicia para sus seres queridos. El juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, enfatizando que sus crímenes eran pura maldad y estaban motivados por el extremismo racista. El gobierno federal también presentó cargos por delitos de odio, por los cuales Gendron podría enfrentar la pena de muerte, una decisión que aún se encuentra en revisión. Número 3. Devon Arthurs. How do you wish to plead to these 5 charges? I plead guilty. Arthurs accepted responsibility for killing 2 of his roommates. En mayo de 2017, la ciudad de Tampa, Florida, se vio sacudida por un crimen escalofriante que expuso la violencia del extremismo neonazi. Devon Arthurs, entonces de 18 años, vivía con 3 compañeros de piso, miembros de un grupo supremacista blanco conocido como la División Atomwaffen. Lo que comenzó como creencias extremistas compartidas terminó en asesinato cuando Arthurs se volvió repentinamente contra las suyas. And I'd like to take this moment to tell the world to stay away from extremist groups and tell that I want to try to dedicate my life to getting people away from militant movements. Según los investigadores, Arthurs disparó y mató a sus compañeros de piso, Jeremy Himmelman y Andrew Onschuk, tras una acalorada discusión. El enfrentamiento se tornó mortal cuando Arthurs los acusó de faltarle el respeto a su decisión de convertirse al Islam. Afirmó que ya no podía tolerar sus opiniones odiosas hacia otras religiones y minorías. Los asesinatos fueron brutales y deliberados, perpetrados dentro de su apartamento con un rifle calibre .22. Tras los asesinatos, Arthurs caminó tranquilamente hasta una tienda cercana, tomó rehenes y declaró haber matado a 2 personas. Cuando llegó la policía, Arthurs se entregó sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio, confesó los asesinatos, pero los describió como una venganza contra el movimiento neonazi al que había apoyado. Esta confesión condujo a las autoridades al apartamento, donde se encontraron los cuerpos de Himmelman y Onschuk. El proceso legal fue largo y complejo. Arthurs se enfrentó inicialmente 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro a mano armada y robo a mano armada. Sin embargo, las evaluaciones de salud mental retrasaron su juicio durante años. Los psiquiatras le diagnosticaron varios trastornos mentales y el tribunal ordenó tratamiento antes de que se le considerara apto para ser juzgado. En 2023, tras múltiples audiencias y revisiones médicas, Arthurs fue finalmente declarado competente. Se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y secuestro a mano armada. El tribunal lo condenó a 45 años de prisión, lo que le aseguró que pasaría la mayor parte de su vida entre rejas. Número 2. Steve Alan Boggs. En 2016, la tranquila ciudad de Evansville, Indiana, fue testigo de un crimen que expuso las profundas cicatrices del odio racial aún presentes en la América moderna. Steve Alan Boggs, un hombre de 53 años con antecedentes de comportamiento racista, cometió un acto violento impulsado exclusivamente por el prejuicio. Lo que comenzó como un estallido de odio se convirtió rápidamente en un caso federal que demostró la seriedad con la que el sistema judicial trata la violencia motivada por el odio.
Según los registros judiciales, Boggs atacó a un hombre negro frente a una tienda de conveniencia tras gritarle insultos racistas. Testigos afirmaron que Boggs usó un lenguaje ofensivo, diciéndole a la víctima que no pertenecía al vecindario. Cuando la víctima intentó alejarse, Boggs lo siguió, le propinó varios puñetazos y continuó profiriendo insultos racistas. La agresión dejó a la víctima herida y conmocionada, pero lo más importante es que desencadenó una investigación por delito de odio por parte de las autoridades federales. El FBI y el Departamento de Justicia de EUU asumieron el caso, clasificándolo como una violación de las leyes federales de derechos civiles. La Fiscalía enfatizó que las acciones de Boggs no fueron un acto de violencia aleatorio, sino un ataque deliberado motivado por el odio racial. En el tribunal, la Fiscalía Federal presentó testimonios de testigos, pruebas en video y las propias declaraciones de Boggs que demostraban su intención racista. En 2018, tras meses de audiencias, Boggs se declaró culpable de un delito federal de odio. El acuerdo de culpabilidad reconoció que su agresión estuvo motivada por la raza y que sus palabras y acciones tenían la intención de intimidar. Durante la sentencia, el juez condenó las acciones de Boggs, afirmando que eran un recordatorio de la razón de ser de las leyes contra los delitos de odio, para proteger a los ciudadanos de la violencia impulsada por la intolerancia. Boggs fue sentenciado a 46 meses, lo que equivale a casi 4 años de prisión federal, seguidos de libertad supervisada. Número 1. Ernest Henry Evans. A federal appeals court overturns the conviction of this man, reputed Ku Klux Klan leader James Ford Seal, serving 3 life sentences for his role in a Ernest Henry Evans, exmiembro del Ku Klux Klan, enfrentó la justicia décadas después de cometer un brutal crimen de odio durante la era de los derechos civiles. Su historia es una de rendición de cuentas tardía pero decisiva, prueba de que la justicia, aunque a veces lenta, aún puede alcanzar a los culpables. El caso de Evans resurgió a principios de la década de 2000, más de 30 años después del asesinato que cometió. En 1966, Evans y otros 2 miembros del Ku Klux Klan asesinaron a Ben Chester White, un cuidador negro de 67 años, en Natchez, Mississippi. Su motivo era tan retorcido como insensato. Esperaban atraer al Dr. Martin Luther King Jr. a la zona asesinando a un hombre negro, con la expectativa de que la presencia de King desatara la violencia racial. White no tenía ninguna conexión con el activismo por los derechos civiles, simplemente fue atacado por el color de su piel. Durante años, el asesinato quedó impune. Las autoridades de Mississippi juzgaron a Evans en 1967, pero un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo absolvió, lo que refleja el profundo prejuicio racial de la época. El crimen pronto quedó sepultado en la historia, hasta que la Fiscalía Federal lo revisó décadas después. En 1999, surgieron nuevas pruebas que demostraban que Evans había asesinado a White en terrenos federales, lo que otorgó al gobierno estadounidense jurisdicción para procesarlo por asesinato bajo la ley federal. El juicio comenzó en 2003 en un tribunal federal de Mississippi. Evans, que para entonces tenía 72 años, permaneció en silencio mientras la fiscalía detallaba cómo él y sus cómplices habían disparado a Ben Chester White varias veces antes de arrojar su cuerpo a un río. La sala escuchó testimonios escalofriantes sobre la brutalidad del crimen y la crueldad detrás de él. La defensa intentó argumentar que había transcurrido demasiado tiempo, pero las pruebas y los testimonios de los testigos eran innegables. En febrero de 2003, el jurado declaró a Ernest Henry Evans culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal, lo que le aseguró que pasaría su vejez entre rejas. Evans falleció en 2004 mientras cumplía su condena, apenas un año después.